Y en Punta la M ahora abordamos la importancia de ejercitar el cerebro, ¿no? De hacer aquellas actividades que nos ayuden a la prevención de enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con las demencias o accidentes cerebrovasculares o enfermedades neurodegenerativas, muchas de las cuales tienen factores de riesgo que no son modificables, pero otro tanto sí se puede hacer para prevenir. Y en ese sentido hay información que habla justamente de una efeméride que es el 22 de julio, que es el Día Mundial del Cerebro, ¿no? En donde se buscan visibilizar estas cuestiones con cifras que son preocupantes. Y se lo voy a preguntar a la especialista con la que vamos a charlar ahora, porque se habla de que 55 millones de personas en el mundo padecen demencia. Que se prevé que para el 2030 se calcula que esa cifra se va a elevar a 78 millones de personas y que para el 2050 esa cifra va a llegar a los 139 millones de personas. A medida que pasa el tiempo, más nos enfermamos de nuestro cerebro. ¿Es así? Vamos a hablar ahora con Carolina Garelo, que es licenciada en psicopedagogía, y además entiende bastante de lo que estamos hablando, por supuesto, por eso la citamos. Hola Carolina, Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buen día. Un gusto verte. Igualmente. Bueno, contanos la importancia de ejercitar el cerebro, ¿por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, somos más los seres humanos que tendemos a sufrir demencia o algunos de estos trastornos neurodegenerativos. Sí, como bien dijiste recién, los números ya hablan por sí solos, ¿no? Estas cifras que están estudiadas por especialistas nos hacen pensar que debemos tomar cartas en el asunto y no como en muchas ocasiones o hace un tiempo atrás se creía que era solamente algo que atañaba a las personas mayores, sino que sabemos que es algo que nos debemos ocupar a lo largo de toda nuestra vida y mientras antes lo hagamos es mucho mejor. Entonces creo que estos días, como mencionabas, el Día del Cerebro, son estas excusas que nos hacen pensar, que nos deben hacer, creo que reflexionar y analizar cómo venimos con nuestros hábitos con respecto al cuidado de nuestro cerebro. Hay ahí como un tema de relajamiento cuando en la familia se charla al respecto y dice, bueno, no, pero acá nosotros no tenemos antecedentes, o la abuela sí, entonces bueno, yo debería hacerme los estudios. ¿Se presta más atención cuando hay antecedentes que cuando no los hay? Sí, desde ya. Es más, uno de los motivos de consulta más frecuentes que yo veo en el consultorio tiene que ver con no a veces alguna cuestión específica, sino el miedo por algún familiar. Y me parece que a eso lo podemos ver de una mirada bastante positiva porque, bueno, es una excusa con la que uno se puede acercar, es algo que nos puede movilizar, pero creo que más allá de si hay antecedentes familiares o no, hay muchas cosas que podemos hacer para ocuparnos y no necesariamente esperar que algo ocurra, ¿no? Sino actuar a tiempo. ¿Qué es la demencia, Carolina? ¿Cómo podrías describirla? La demencia es un tipo de enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Que afecta a la persona en varias dimensiones. A veces lo que primero se nos viene a la cabeza tiene que ver con cuestiones cognitivas, ¿sí? Específicamente la pérdida de la memoria reciente, pero la demencia afecta mucho más que esta dimensión, sino también cuestiones referidas a la funcionalidad de la persona y también a lo conductual. Es por eso que es tan complejo, ¿no? El abordaje y el acompañamiento a las personas que padecen este tipo de patologías. Ujú. Y en cuanto a las más conocidas de las neurodegenerativas, la primera en el orden de lo que más daño genera es el Alzheimer, la segunda es el Parkinson, ¿es así? Depende de algunos autores y algunos estudios, pero sí, en realidad la demencia de tipo Alzheimer es la más frecuente. También estamos hoy en día frente a un alto número de casos de demencia de tipo frontotemporal, ¿sí? Demencias vasculares, que está muy asociado también a lo que vos mencionabas recién, a estas cuestiones de accidentes cerebrovasculares y demás. Así que estas sí son las más frecuentes. ¿Y por qué pensás que esta proyección a largo plazo en el tiempo hace que se eleven en tantos millones, ¿no? Cada determinada cantidad de años, la población? ¿Qué tiene que ver con la calidad de vida, con la falta de la concientización, o digamos, porque antes enfermábamos menos, pero también las condiciones de vida éramos menos, conocíamos menos al respecto. Ahora vamos conociendo más, pero nos enfermamos más. Entonces, ¿a qué pensás que se debe?
Uno de los factores que están estudiados tiene que ver específicamente justamente con algo que es bueno, que tiene que ver con la prolongación de la vida, ¿no? Esta expectativa de vida que sabemos que ya supera los 80, 85 años promedio en distintos lugares del mundo. Entonces, justamente, hablando de demencias, uno de los factores de riesgo es la edad. Entonces, vienen como aparejado, ¿sí? Ambas cuestiones. Principalmente es por esto, pero yo creo que en realidad todos los avances médicos y la calidad de vida que hoy, sobre todo la información, por algo estamos hoy charlando de esto, es algo que podemos usar a nuestro favor. Si bien sabemos que la edad es un factor predisponente, también sabemos que tenemos muchas cosas para hacer que, como bien decías, algunas están en nuestro alcance, otras no, pero dentro de las que sí, las podemos conocer y podemos ir trabajando en pos de eso. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuándo es la edad bisagra o a partir de la cual deberíamos empezar a considerar ya seriamente en hacer un ejercicio extra con nuestro cerebro? Porque cuando sos chico, bueno, si vas al colegio, estás aprendiendo todo el tiempo. Digo, el ser humano no deja de aprender nunca, nada. Pero ¿cuáles son esas actividades que podemos ampliar o diversificar para hacer trabajar el cerebro y a partir de qué edad, a manera preventiva? A manera preventiva, la mayoría de las personas considera que después de la jubilación, ¿sí? No sé si con un número de edad, sino como con un hecho, eh, deberíamos empezar a prestarle más atención. Pero yo me animo, Paula, a decirte que esto, te insisto, que lo debemos hacer a lo largo de toda la vida. Porque si bien cuando somos jóvenes podemos estar en actividad por el colegio, por la universidad, por nuestros trabajos y demás, hay otros factores también que debemos ir atendiendo justamente para cuando lleguemos a ser personas mayores, podamos tener los factores de riesgo que están a nuestro alcance lo más controlados posibles, ¿sí? Hablando, pienso en las personas más jóvenes, es importante esto de la psicoeducación desde conocer la importancia de y cómo afecta el excesivo consumo de alcohol y otras sustancias, el cuidado de nuestro cerebro en el sentido bien práctico, ponernos el casco cuando andamos en la moto, Pragmático, claro. Claro, exactamente. Bueno, no Entonces, fumar y todo. Pero digo, y después de los ejercicios que podemos hacer, ¿qué sería? Porque, viste, no, ponete a hacer crucigrama, ponete a hacer... Y bueno, no pasa solamente por ahí, sino otras cosas. exactamente. Ya cuando hablamos de ejercicios cognitivos específicamente, yo te hago hincapié en todo, en un todo, en una totalidad, porque si solamente trabajamos ejercicios cognitivos, que ahora te voy a contar algunas de las cosas que podemos hacer, no alcanza. Tenemos que tener un cuidado integral de nuestro cerebro. Pero específicamente en este tipo de actividades, vamos a escuchar mucho, es más, en muchas noticias, por suerte hoy se está hablando mucho de este tipo de actividades. Hoy está muy de moda escuchar que hay que pintar mandalas, que hay que hacer crucigramas, que hay que hacer sopa de letras, los sudokus, son como los más famosos hoy en día, pero yo en realidad le hago una crítica a eso, Paula, y te lo voy a compartir, A ver. porque me parece que es importante que nosotros podamos encontrar qué nos gusta, ¿sí? Porque yo te puedo recomendar a vos que hagas sopa de letras, pero si a vos no te gusta, tal vez lo hagas un mes, ¿sí? Y luego lo dejes de hacer. Y lo importante de esto es que sea un hábito que podamos sostener en el tiempo. Entonces hay dos factores importantes. Que me interese, justamente para mantenerlo, y por otro lado también que sea realmente un desafío para mí. Porque si yo te invito a que hagas sopa de letras y vos toda tu vida lo hiciste, Claro. sin duda que va a ser una actividad entretenida, que te va a gustar, que lo vas a hacer con gusto, pero no va a ser un desafío. Ahora, si yo te invito a un taller de mosaicismo y es algo que vos nunca hiciste, y va a ser un desafío, te invito a un taller de baile, ¿sí? Un taller de teatro, de computación, ¿sí? Eso es realmente el quid de la cuestión, que sea algo desafiante para nosotros. Que algo sea nuevo, pero desde cepillarte con la mano que no lo haces habitualmente, hasta peinarte, digo, cualquier cosa, ¿no? Que implique un desafío, que es incómodo al principio y que de eso se trata. Exactamente, viste que hoy está muy de moda este tema de salir de la zona de confort y en esto lo podemos aplicar también, ¿no? Tratar de hacer cosas diferentes, que me desafíen, que me inviten a compartir con otras personas, que me inviten a sentarme a aprender algo nuevo, ¿sí? Otra de las actividades muy recomendadas tienen que ver con la lectura.
que hay personas que tienen ya el hábito de leer. Entonces, para esa persona específicamente, vuelvo a insistir, va a ser una actividad agradable, recreativa, pero tal vez no sea lo suficientemente desafiante para nuestro cerebro. Entonces, eso es lo fundamental, la novedad, ¿sí? El desafío y tratar de hacer algo siempre nuevo. Y como bien dijiste, aprendemos a lo largo de toda la vida. Entonces, aprovechar esta posibilidad que nuestro cerebro nos da. Carolina, la última que te pregunto sobre un dato duro, puntual, que me llamaba la atención, es que son muchos más los millones de mujeres que de hombres. ¿Esto se debe a alguna explicación en particular o no? Hay distintas explicaciones, yo te voy a hablar desde la psicogerontología, que es mi especialidad. Un factor muy importante con respecto a la edad y a la expectativa de vida, está estudiado que las mujeres vivimos muchos más años que los hombres. Todavía hay algunos autores que cuestionan esto, todavía se está buscando el porqué exactamente, algunos apuntan más a cuestiones biológicas, otros apuntan más a cuestiones que tienen que ver con lo social, con la posibilidad que tiene tal vez la mujer, y siempre hablamos obviamente de generalidades, ¿no? Sabemos que hay siempre excepciones en todos los casos, de poder manejarse de manera distinta con respecto a distintas actividades. Pero este fenómeno incluso tiene un nombre, es denominado la feminización de la vejez, que sabemos que hay muchas más mujeres que hombres. Entonces, obviamente, hablando de factores de riesgo y de predisponentes, hablamos de la edad y también del género. Las mujeres estamos más predispuestas a sufrir este tipo de patologías. Bueno, completísimo. Entonces, Carolina Garelo, licenciada en psicopedagogía, hoy hablamos de la importancia de ejercitar el cerebro. Fue el Día Mundial del Cerebro el pasado 22 de julio. Muchísimas gracias por la nota, Caro. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Saludos. Hasta luego. Y nos vamos a la pausa en Punta la M, ya venimos.